refrendo el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Buenos días. Natalicio de Benito Juárez. Pues el día de hoy es muy importante para los mexicanos, es el nacimiento de el presidente que todavía gobierna con su ejemplo, Benito Juárez García, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, un indígena zapoteco. Natalicio de Benito Juárez García, quien aún gobierna con su ejemplo, demostró cómo debe de ser un gobernante, honesto, austero, patriota. El día de hoy visitará a su pueblo en Guelatao, Oaxaca, para conmemorar su natalicio. Reforma educativa. La cancelación de la reforma educativa. Se cancelará la reforma educativa. Se informa que siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo con los compromisos realizados en campaña. Se lucha por la justicia y una auténtica democracia. A lo largo de la campaña se tuvo esta postura y se ratificó con un acto como presidente electo con Enrique Peña Nieto, y ahora como presidente se envió una reforma que cancela la mal llamada reforma educativa con una propuesta nueva, distinta, para hacer valer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. El día de ayer se realizó una manifestación y se reitera que este gobierno está abierto al diálogo y no habrá represión, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Revocación del mandato. Miren, la democracia son los ciudadanos los que deciden y no hay que tenerle miedo al pueblo. Se inicia la discusión en el Senado y el que aparezca el presidente en funciones en la boleta. La visión de la oposición es que se aniquilaría el pluripartidismo, dando origen a la hegemonía política de un solo partido. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que en la democracia es el pueblo quien determina el rumbo del país. Se tiene madurez política. El pueblo está informado para tomar la decisión de quien gobierna. Primero inventaron la posibilidad de la reelección con la revocación del mandato. Muchos de ellos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y otros cargos, y ahora toman la bandera de la no reelección. La verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Lo mismo ocurrió en el 2006. No querían que apareciera en las boletas, lo que llevó a su desafuero. Análisis de calificadoras. Acerca de las calificadoras, no quiero yo contradecir sus análisis. Sí hay esta falla. Hay una falla o comportamiento ilógico que posiblemente tenga una explicación por la consideración de otros factores. Sería sano que explicaran por qué cuando no se invirtió en Pemex y creció tanto su deuda, calificaron como muy bien el desempeño de la empresa. Y ahora que se incrementa la inversión, que se explotarán pozos nuevos y no se solicitará deuda, se le califica como riesgosa a Pemex. Si tomaran en cuenta la variable de corrupción, distorsionaría sus proyecciones. En el extranjero hay una lectura distinta. Un ejemplo es el fortalecimiento del peso que refleja una lectura distinta del sector financiero. Mucho tiene que ver el combate frontal de la corrupción. El día de ayer se hizo una reunión con todos los proveedores de medicinas. Participaron 200 proveedores y se convocará de manera abierta en una licitación internacional. No habrá preferidos. Ya no habrá solo 3 proveedores preferidos. Contratos leoninos de la Comisión Federal de Electricidad. No coincido con él. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Fue desastroso lo que hicieron en los contratos para la construcción de los gasoductos. Son contratos leoninos. No se comparte la postura del anterior director de la Comisión Federal de Electricidad. Fue desastrosa la gestión anterior.
sobre todo con los contratos leoninos en los que se tiene que pagar por esos gasoductos hasta 8 veces más lo contratado. No solo por la construcción, sino por el financiamiento, la Comisión Federal de Electricidad paga los gasoductos y no son de su propiedad. Y si por alguna razón, como sucede, se detiene la construcción, la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar multas a la empresa. Se espera que se llegue a un acuerdo porque es muy oneroso. Se tiene información derivado de un análisis de los contratos de gasoductos y tienen una falla de origen, ya que no fueron aprobados por los consejos de administración de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que se pretende es negociar con las empresas y que no tengan afectación para llegar a acuerdos. Se va a transparentar. Legalmente no queremos cancelar los contratos. Nada más les puedo decir que tienen una falla de origen. No fueron aprobados estos contratos por los consejos de administración. No se aprobaron por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Reunión con Kushner. Pues fue un encuentro amistoso. Sí se habló del tema del tratado, ya lo mencioné, reafirmamos nuestro compromiso de que se debe de aprobar ese tratado. Se realizó la reunión en la casa particular del copresidente de Televisa con Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca, porque existe una relación de amistad mutua con el anfitrión. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de respeto y amistad. El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta la investidura presidencial y no realizó ningún acto indigno. En la reunión se abordó el tema de la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, y la financiación de un programa migratorio, y se informó en un comunicado al finalizar la reunión. Se destaca que en la reunión estuvo presente el canciller mexicano Marcelo Ebrard. No fue en lo oscurito ni existe conflicto de interés. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.